Vénganse por acá rapidito. Tenemos nosotros que hablar de temas de salud. Y obviamente queremos darle la bienvenida a una doctora que va a estar con nosotros hablándonos a partir de la fecha sobre temas de hipertensión arterial. Y quiero darle la bienvenida a la cardióloga, la doctora Leslie Gárate, que nos está acompañando desde tempranito. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Un placer tenerla acá en la primera y obviamente que nos dé todos estos tips que a veces son muy silenciosos, este tema de la presión arterial. ¿Cómo está? Buenos días, Walter. Un gusto de poder estar en su programa, que es tan ameno, tan divertido y con mucha información. Bueno, es así como mencionó que voy a dar información acerca de temas de salud, especialmente de la parte del corazón. Y hoy pues la idea es hablar de la hipertensión arterial. Excelente, doctora. Bueno, ¿cómo podemos ver este tema de la presión arterial? ¿Cómo tratarlo? Porque definitivamente a medida que va pasando el tiempo y obviamente más aún las personas, incluso que vivimos en un clima como el de La Paz, ¿no? Un tema de altura, estamos más propensos al tema de la poliglobulia, al tema de obviamente tener problemas de irrigación correcta al cerebro. ¿Cómo poder nosotros prevenir todo este tema siendo jóvenes también y también para las personas que son mayores para que incluso se eviten estos temas de embolias, infartos cerebrales que obviamente son muy comunes? Claro, así es, como usted dice, al tener muchos factores de riesgo asociados, la poliglobulia, otras enfermedades de base, aumentamos más el riesgo de la hipertensión. La hipertensión arterial en sí se trata de la elevación de las cifras tensionales. Y esto, bueno, para cuidarnos, primero tendríamos que hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se lo hace en forma sencilla cuando uno acude a su médico y se le hace controles de la presión arterial, es cuando nos ponen un manguito en el brazo y de esa forma se puede determinar cómo están nuestras cifras tensionales, ¿no? Sí tenemos factores asociados, que son factores de riesgo y predisponentes a la hipertensión, como el hecho de tener poliglobulia, el hecho de tener diabetes, el hecho de tener elevadas cantidades de grasa en la sangre. La dieta y el sedentarismo son fundamentales para ser más propensos a desarrollar esta enfermedad. Esos factores de riesgo asociado que usted mencionaba son realmente, obviamente, factores que no se pueden controlar, no son temas totalmente externos. Pero, por ejemplo, doctora, ya quizás surge una consulta en el tema de la alimentación, por ejemplo. ¿Cómo uno puede mejorar la alimentación para, obviamente, mejorar, por ende, la presión arterial? Lo principal, cuando uno tiene hipertensión, los médicos recomendamos bajar el consumo de sal, ¿no? Lamentablemente a veces nuestros platos que son tan exquisitos, pero a veces exageramos en el colocarnos la sal y las consumimos en exceso. Entonces la sal va a ser uno de los factores principales que nos van a elevar las cifras tensionales. Pero no solo la sal, también tener una dieta con un excesivo consumo de hidratos de carbono, con un excesivo consumo de grasas, con, por ejemplo, la comida chatarra, el exceso de azúcar. Todo eso genera que se generen cambios en nuestras arterias y se produzca con más facilidad la presión alta, o que si ya tenemos presión alta, estos factores hagan que empeoren nuestra presión. Doctor, y consultarle lo siguiente, por ejemplo, estamos hablando bastante, bueno, en este momento sobre cómo prevenir, cómo cuidarnos y bueno, todos los factores externos, pero supongamos que ya hay una persona que está padeciendo de hipertensión arterial. ¿Cuáles son estos síntomas que nos tienen que poner ya alerta, llamarnos la atención para llegar a temas, a situaciones que obviamente ya son irreversibles? ¿Cuáles son esos síntomas, los primeros que uno tiene que tomar en cuenta? Bueno, el primer síntoma que se manifiesta generalmente es el dolor de cabeza. Son dolores de cabeza intensos. También se puede asociar la presencia de visión borrosa, mareos, unos sonidos en el oído que nosotros llamamos tinnitus. En algunas personas presentan la tendencia a estar un poco más mareados, más cansados. Algunos pueden presentar el dolor en el pecho, pero generalmente el síntoma más común que predomina es el dolor de cabeza.
¿Cualquier tipo de dolor de cabeza o hay algún dolor de cabeza que sea totalmente focalizado? Porque a veces duele el ojo, duele la nuca, algunos se confunden tal vez hasta con sinusitis. No sé, eso sí nos puede aclarar. Claro, claro. El dolor de cabeza generalmente de la hipertensión es en toda la cabeza, que nosotros decimos solo craneana, y es como pulsátil, como si se sintiera ciertas punzadas. Pero cualquier dolor nos puede orientar a que sí estamos cursando con algún tipo de hipertensión. A veces nosotros pensamos, no, me duele la cabeza porque me dio mucho el sol, porque renegué, pero ningún dolor que se presente en nuestro cuerpo es algo normal. Entonces, apenas tengamos dolor de cabeza, a veces no siempre es tan específico, no siempre es como el libro dice o como la regla dice. Hay pacientes que incluso pueden tener hipertensión sin síntomas o tienen un pequeño dolor de cabeza y luego se pasa, ¿no? Cuando se hidratan o están haciendo otro tipo de actividades. Pero desde estos síntomas que son, aunque sean chiquititos o que no nos demos tanta importancia, sí nos tiene que alertar, porque cualquier manifestación de dolor en el cuerpo, cualquier manifestación de molestia en el cuerpo, nos está indicando que el cuerpo nos está pidiendo ayuda y quiere que hagamos una evaluación. Entonces, cuando uno va al médico, a cualquier centro de salud, lo primero que hacen es tomarle los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación. Entonces, ahí podemos saber si nuestra presión está elevada. A veces nosotros renegamos y nos duele la cabeza y decimos, no, es porque renegué simplemente, no pasa nada. Pero no, cuando nosotros renegamos, tiende a aumentar la presión arterial y es un factor hasta de riesgo para que nos den eventos más complejos como una embolia y otros. Entonces, cuando hay cualquier síntoma, por más chiquitito que sea, es necesario hacerse un control de la presión arterial. Doctora, hay una consulta. También otros síntomas que alguna vez se escuchan es, por ejemplo, que se ponen moradas la parte del pabellón de las orejas, las uñas también. ¿Eso es correcto? En algunos casos, porque la hipertensión está asociado a veces a la eritrocitosis. Los síntomas que usted menciona son más característicos de la eritrocitosis o la poliglobulia, que son dos enfermedades diferentes. La hipertensión es cuando uno sube las cifras funcionales y la eritrocitosis o la poliglobulia es cuando se elevan la cantidad de glóbulos rojos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando sí se elevan la cantidad de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, sí se tienden a tener los labios más morados, las manos moradas, hasta todo el rostro, ¿no? En las personas se vuelve morado y cuando les hacen algún estudio, les hacen una sangría, que es sacarle sangre, a veces mejora ese tono que se llama cianosis, ¿no? En la piel sí a veces van asociados el hecho que nosotros vivamos a una altura como la que tenemos en nuestra maravillosa ciudad, sí puede generarnos más riesgo, ¿no? A la eritrocitosis, pero son entidades diferentes, pero sí generalmente van asociados. Y una consulta más. Al momento de tener este tema Claro. de hipertensión arterial, ¿el cuerpo es propenso a generar trombos? Que obviamente eso generan los infartos pulmonares, cardíacos, cerebrales. ¿Eso es correcto? Sí, el hecho de que la presión se suba tanto, se eleve tanto, sí puede generar daño a los órganos diana, como decimos, al cerebro, al corazón, a los riñones. ¿Por qué? Porque es como cuando explicamos la hipertensión, es como decir que nos imaginemos que tenemos una manguera, ¿no? Una manguera conectada al grifo de agua. Entonces, esas son nuestras arterias. Cuando nosotros abrimos el grifo con mucha fuerza y nuestras arterias están débiles, dañadas, podemos generar incluso que esta arteria se rompa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Si la presión se eleva demasiado, esas arterias que son como mangueritas que están en nuestro cuerpo pueden romperse. Y ahí es cuando se pueden producir tanto lo que decimos embolias, que pueden ser de tipo hemorrágico, u otras que se forman por obstrucciones por coágulos, que son las isquémicas. Pero ambas sí son muy complejas, muy severas, que nos pueden generar hasta la muerte, ¿no? Pero sí tenemos que, por eso, tener mucha conciencia y cuidarnos mucho, porque es muy importante prevenir antes que, bueno, pues tener consecuencias fatales. Definitivamente. Doctora, para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es su recomendación
para todas las personas, para obviamente, tanto para prevenir, para las personas que obviamente sufren de hipertensión y cómo nosotros, si queremos visitarla y resolver más dudas respecto a este tema, dónde la podemos encontrar, las redes sociales, su teléfono, todo esto, por favor, si nos puede mencionar. Muchas gracias. Las recomendaciones principales es que todos nos debemos hacer chequeos médicos, todos debemos acudir a nuestro centro médico, a nuestro cardiólogo de confianza, pueden acudir a mi consultorio cuando gusten, aclararnos todas sus dudas para saber cómo están sus cifras tensionales, cuáles son sus cifras tensionales basales y posteriormente hacerse controles regulares. Y mantener una vida saludable que incluye hacer actividad física, evitar el sedentarismo, tener una dieta equilibrada y balanceada, baja en grasas, en sal, en azúcar, en hidratos de carbono, y evitar factores dañinos como el tabaco, hábitos tóxicos, el estrés, que son muy dañinos para nuestro cuerpo. Y cuando gusten pueden visitarme en mi consultorio que queda en la avenida Arce, en el edificio Multicine, en el piso 5, la oficina 502, o cuando gusten pueden agendar su cita al número 6510-7176. Y también en mis redes sociales tengo información que es muy nutritiva para estar más al tanto, pendientes de nuestra salud, tanto en Facebook, en TikTok, en Instagram, con el nombre de doctora Leslie Gara CT. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, va a ser un placer tenerla estas semanas que va a estar con nosotros hablando principalmente sobre temas de cardiología y bueno, toda esta gama también y esta área de la salud que, bueno, especialistas como ustedes nos pueden resolver todas estas dudas y sabemos que hay muchas personas que obviamente nos han estado preguntando a través de las redes sociales qué pasa, por ejemplo, como en el tema de hoy, la hipertensión, el tema de la trombosis y hay muchas otras cosas que obviamente ustedes, los cardiólogos, son especialistas en este tema y en estas semanas usted nos va a poder ampliar todas las dudas y obviamente la vamos a tener disponible para que todas las personas sepan dónde contactarla y hacerle las respectivas consultas y agendar su cita. Nuevamente le agradecemos muchísimo, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, el placer es mío en poder compartir toda esta información y agradecerles también a ustedes por este espacio y por toda la dedicación que emiten, no solo en divertir e informar a la gente, también en cuidar su salud. Muchas gracias. Gracias, doctora, un placer. Hemos estado conversando con la doctora Leslie Gárate, quien es la cardióloga de La Primera. En estas semanas vamos a estar conversando sobre todos estos temas que a ustedes en esta área, como les mencionaba, les interesa y bueno, darles los mejores tips para poder tener la medicina preventiva, que es algo que nosotros inculcamos bastante acá desde el programa. Y nosotros tenemos que continuar con muchísimas más sugerencias contigo, María René.